¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a su hermosísimo canal Entre Números. Bueno, chicos, pues hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. En este caso vamos a hablar de operaciones entre vectores. Así que prepárate, pero antes te invito a que te suscribas a este hermosísimo canal, que va a ser de gran ayuda para mí y para este canal también. Así que nos vamos con nuestro tema del día de hoy. Bueno, así que como nos lo dice el título del día de hoy, vamos a hablar sobre la aplicación de vectores. Vamos a ver nuestro problema, cómo se plantea. Nuestro problema se plantea de la siguiente manera. 4 sogas están atadas a una estaca y sobre ella actúan 4 fuerzas. A, 20 newtons hacia el este. B, 30 newtons con 30 grados noroeste. C, tiene 40 newtons, 52 grados suroeste. Y tenemos en este caso al vector D o la fuerza D de 30 newtons con 60 grados noroeste. Y nos dicen que debemos de hallar el vector resultante de las 4 fuerzas. Bueno, vamos a tener la gráfica de cada una de las fuerzas en donde nosotros nos vamos a poder percatar de qué manera quedan según la localización y por supuesto el sentido que se nos están proporcionando dentro de nuestro problema. Nuestros 4 vectores quedan localizados de esta forma, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a percatarnos o cuáles van a ser los resultados que nosotros debemos de tomar en cuenta? Pues es algo muy sencillo. Lo que nosotros debemos de buscar ahora son las componentes en X y las componentes en Y que existen de cada uno de los vectores. De la misma manera, pues vamos a tener una sumatoria y algunos datitos más interesantes más adelante del vídeo para que te puedas percatar de qué manera se va a resolver este problema. Así que nos vamos e iniciamos con el primer vector, que en este caso pues vamos a encontrar las componentes, en este caso la componente en Y, como también la componente en X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues va a ser sencillo, lo único que debemos de percatarnos es si posee componente en X y si posee componente en Y. En este caso, si nos percatamos, pues nos damos cuenta que toda esa fuerza se está ejerciendo sobre el eje horizontal. Por lo tanto, al momento de que nos percatamos también acá, no existe ningún ángulo de elevación. Por ende, debemos de localizarlo o debemos de sobreentender de que no existe en este caso una componente en donde en Y. ¿Cómo vamos a encontrar las componentes? Pues si nos recordamos nos vamos a apoyar de seno y coseno. Seno nos dice que va a ser igual al cateto opuesto dividida la hipotenusa. Pero algo que nos percatamos acá es que no existe un cateto opuesto como tal. ¿Por qué? Porque no existe ningún ángulo de elevación. Su ángulo en este caso es 0. ¿Sí? Por lo tanto, pues debemos de percatarnos de que solamente el valor del cateto opuesto como resultado sobreentendiendo, ¿sí?, de que no existe ningún tipo de altura o elevación, pues va a ser igual a 0. Continuamos y vamos a hallar en este caso la componente en donde, exacto, la componente en X. Que en este caso, pues si nos percatamos, pues nos vamos a dar cuenta que la componente en X la vamos a encontrar a través del coseno del ángulo que va a ser igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso, si nos percatamos, pues sí tenemos un cateto adyacente. ¿En dónde está localizado? Sobre la horizontal. Y sobreentendemos una vez más que como todo este vector está desplazado sobre el eje horizontal, los 20 newtons corresponden a mi cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a 20 newtons. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta son los signos en los que aparecen en esta parte, ¿sí? Signo positivo, signo negativo y signo negativo. ¿Por qué son importantes? Porque les vamos a tener que considerar al momento de tener una sumatoria de componentes, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos, en este caso vamos con nuestro segundo vector, que nos queda de esta forma, ¿sí?, ya localizado con un vector con una fuerza de 30 newtons y con un ángulo de elevación, en este caso de 30 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues exactamente aplicando las dos mismas ecuaciones. Seno
del ángulo y coseno del ángulo. Vamos a iniciar con seno y en este caso vamos a cambiar los datos. Y los datos nos quedan de la siguiente manera. Seno de 30, ¿por qué de 30? Porque el ángulo de elevación es de 30 grados. Igual al cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es el valor que yo estoy buscando. Pero en este caso como yo no tengo este valor, pues simplemente se queda como la variable. La hipotenusa, en este caso, es el vector que se me está proporcionando, porque si nos damos cuenta es un triángulo rectángulo. Y la hipotenusa es exacto, el lado más largo que tenemos dentro de nuestro triángulo rectángulo, que en este caso sería de 30 newtons, que es lo que aparece en la parte inferior. Asimismo, pues vamos a despejar porque necesitamos dejar solita, a este caso, a nuestra variable, que es el cateto opuesto. Los 30 newtons que estaban dividiendo los transponemos a multiplicar y en este caso nos queda seno de 30 multiplicado por 30 newtons, que va a ser igual al cateto opuesto. Ahora vamos a trabajar seno de 30, que es 0.5, por esos 30 newtons que habíamos despejado, que va a ser igual al valor del cateto opuesto. Hacemos nuestra pequeña multiplicación y encontramos que el valor del cateto opuesto de este vector va a ser igual a 15 newtons de fuerza, ¿verdad? Ahora pues vamos a encontrar la componente en X, ¿sí? En la componente en X. ¿Por qué? Porque la componente en Y es la que acabamos de encontrar, el cateto opuesto, ¿sí? Es lo que tenemos en esta parte. Mucho ojo, este resultado tendría que quedar de forma positiva, exacto. ¿Por qué? Porque está dirigida hacia el eje vertical, en este caso de Y, y tenemos los signos positivos. Vamos con coseno del ángulo, que va a ser igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, para que podamos encontrar el cateto adyacente o el valor de la componente en X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a cambiar los datos y nos damos cuenta que en este caso vamos a decir que es coseno de 30. ¿Por qué coseno de 30? Porque tenemos 30 grados de elevación. Va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es la componente en X, pero como yo no conozco ese valor, pues se queda como mi variable. Dividida la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de mi hipotenusa? Son 30 newtons. ¿Sí? Y volvemos a aplicar una vez más el inverso, que en este caso los 30 newtons se están dividiendo, en este caso los transponemos a multiplicar. Y tenemos que el coseno de 30, ¿sí? Multiplicado por 30 newtons va a ser igual al cateto adyacente, o en otras palabras, pues vamos a encontrar la componente en X. Coseno de 30 pues va a ser igual a 0.87 por esos 30 newtons, que solamente los copiamos. Va a ser igual al cateto adyacente. Finalmente, pues vamos a hacer una pequeña multiplicación, que es lo que tenemos acá. 0.87 por 30 newtons, pues equivalen a 26.1 newtons, que esto es igual al cateto adyacente. ¿Sí? ¿Y qué signo va a tener esto? Pues vamos a verificar. Si yo verifico, mi cateto adyacente se dirige hacia mi izquierda. Por lo tanto, hacia mi izquierda pues van a estar los coeficientes numéricos negativos y en mi tablita, que lo vamos a ver más adelante, pues esto va a aparecer de forma negativa. ¿Sí? Mucho ojo con esto al momento de interpretar los signos que tengamos de cada una de las respuestas que nos den, dependiendo de dónde o en qué cuadrante se encuentre nuestro vector. Nos vamos con nuestro tercer vector, que en este caso nos queda de esta forma. ¿Sí? Ya teniendo nuestro vector con una fuerza de 40 newtons y con un grado de elevación de 52 grados al suroeste, ¿sí? Por supuesto. En este caso, ¿qué es lo que nosotros debemos de verificar? Una vez más, trabajar con seno y coseno. ¿Por qué? Seno y coseno siempre vamos a estar trabajándolos acá para poder encontrar las componentes, tanto en Y como también en X. Algo que se nos debe de quedar muy indispensable, ¿sí? Es que nosotros debemos de considerar la posición en donde se encuentre el ángulo, porque en la posición que se encuentre el ángulo, pues va a dar a conocer quién va a ser mi cateto adyacente y quién va a ser mi cateto opuesto, ¿verdad? En este caso nos vamos con seno para poder encontrar el cateto opuesto, que es el que está frente a mi ángulo, y es esta parte que yo tengo acá. Así que vamos a cambiar los datos y tenemos lo siguiente: seno de 52, ¿por qué seno de 52? Porque nos damos cuenta que el ángulo es de 52 grados. Igual al cateto opuesto, ¿por qué siempre aparece el cateto opuesto y no algún valor numérico? Porque es la variable que yo estoy buscando, ¿verdad? Dividida la hipotenusa, que en este caso es el lado más largo de mi triángulo rectángulo, porque si nos damos cuenta se forma una vez más un triángulo rectángulo, que en este caso es de 40
newtons. Vamos una vez más a despejar estos 40 newtons que están dividiendo con mi variable, pues yo los voy a transponer a multiplicar y quedaría de la siguiente manera. Seno de 52 por 40 newtons va a ser igual al cateto opuesto. Encontramos el valor de seno de 52 y nos damos cuenta de que es de 0.79 por 40 newtons, que es igual al cateto opuesto. ¿Sí? Y ahora lo que debemos de realizar pues es simplemente una pequeña multiplicación y decimos 0.79 por 40 newtons, pues nos topamos que es 31.6 newtons, que va a ser igual al cateto opuesto. ¿Qué signo va a tener en este caso este resultado? Pues si nos percatamos, está dirigido hacia el eje vertical, pero con coeficientes negativos. Por lo tanto, ese resultado es negativo. Obviamente no vamos a colocar un resultado negativo acá, sino lo vamos a colocar dentro de nuestra tablita, ¿sí? Algo muy indispensable que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Acá pues no lo vamos a colocar con signo negativo. ¿Por qué? Porque es la interpretación que yo le estoy dando hacia dónde está dirigido, en donde me va a marcar si es positivo o es negativo. Nos vamos en este caso con el coseno del ángulo para encontrar el cateto adyacente, que en este caso son los valores que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Para la componente en X dividida la hipotenusa. Cambiamos datos y decimos coseno de 52. ¿Por qué 52? Porque 52 es el ángulo que se me proporcionó para este vector. Va a ser igual al cateto adyacente, porque una vez más no tengo el valor del cateto adyacente, porque es el dato que estoy buscando para este vector. Dividida la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa pues es de 40 newtons, una vez más. Volvemos a transponer datos en donde este 40 está dividiendo, transponemos a multiplicar y nos queda de la siguiente manera. Coseno de 52 por 40 newtons va a ser igual al cateto adyacente. Encontramos el coseno de 52 y nos percatamos que en este caso pues es de 0.62, ¿verdad? Por esos 40 newtons. ¿Y ahora qué es lo que debemos de realizar? Lo que debemos de realizar ahora pues es una simple multiplicación. 0.62 por 40 newtons. Y nos topamos que nuestro resultado es de 24.8 newtons, que corresponde al cateto adyacente, o el valor de ¿quién? El valor, en este caso, de la componente en X. No está difícil encontrar las componentes en X y en Y, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con la interpretación que va a tener mi resultado. Si va a ser positivo o va a ser negativo. En este caso, si yo me doy cuenta, pues va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque la componente en X está dirigida hacia mi izquierda. Y hacia mi izquierda yo tengo los coeficientes numéricos negativos, ¿verdad? Por lo tanto, pues este resultado tiene que ser negativo al momento de transcribirlo en mi tablita, que ya vamos llegando a ese paso. En este caso, pues vamos a continuar con nuestro último vector, que está con una fuerza, en este caso de 30 newtons, con un ángulo que posee 60 grados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez más, encontrar las componentes tanto en X como también en Y. ¿Para qué? Para poder colocarlo dentro de mi tablita y en este caso, pues ya en la tablita teniéndolo, pues ya no va a haber ningún tipo de problema, ¿verdad? Porque ahí, pues ya con la interpretación de signos y todo, pues voy a comenzar a trabajar. Nos vamos, en este caso, con seno del ángulo que es igual al cateto opuesto y es exactamente el mismo procedimiento que habíamos viniendo trabajando. Seno de 60, porque el ángulo es de 60 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto es el valor que yo estoy buscando, dividido los 30 newtons, que es el valor de mi hipotenusa. Volvemos a despejar una vez más y nos topamos que en este caso nos queda seno de 60 por 30 newtons, tú ya sabes por qué quedó de esa forma, igual al cateto opuesto. Volvemos a trabajar, 0.87 pues sale de seno de 60 multiplicado por 30 newtons, que va a ser igual al valor del cateto opuesto. Y al final tenemos que el cateto opuesto tiene un valor de 26.1 newtons, ¿verdad? Pero vamos a verificar si nuestra tablita lo vamos a transcribir de forma positiva o de forma negativa. Si yo me doy cuenta el cateto opuesto, pues es esto que está dirigido hacia abajo, por lo tanto esto tiene que quedar de forma negativa, exacto. ¿Por qué? Porque corresponde a los valores negativos. Ahora nos vamos con respecto al cateto
adyacente, que en este caso para el cateto adyacente pues tenemos coseno del ángulo que va a ser igual al cateto adyacente dividida la hipotenusa. Cambiamos datos, coseno de 60 una vez más porque es el ángulo correspondiente, cateto adyacente pues es el valor que yo estoy buscando y dividido dentro de los 30 newtons, ¿verdad? Entonces no hay tanto problema. En este caso volvemos a aplicar una vez más un inverso y tenemos coseno de 60 por 30 newtons. Tú ya sabes por qué queda de esta forma, igual al cateto adyacente. Encontramos el valor de coseno de 60, que es igual a 0.5 por esos 30 newtons, que es igual al cateto adyacente. Multiplicamos y tenemos que el cateto adyacente equivale a 15 newtons. Bueno, ahora vamos a verificar qué signo le voy a colocar a esos 15 newtons. Pues si yo me doy cuenta, está dirigido hacia mi derecha. Y hacia mi derecha están los signos positivos, ¿sí? Bueno, en este momento pues vamos a construir nuestra tablita que te había mencionado anteriormente. ¿Sí? Vamos a construir esta tablita en donde nos vamos a percatar que queda de esta forma, ¿sí? Nuestro primer vector teníamos 20 newtons y en la vertical no hay ninguna fuerza ejercida. En el vector B tenemos a menos 26.1 newtons y 15 newtons, ¿sí? De la misma manera para nuestro vector C tenemos menos 24.8 y menos 31.6. Y para mi último vector, que es el que acabo de encontrar, tenemos 15 menos 26.1. ¿Sí? Y ahora pues vamos a aplicar unas pequeñas sumatorias en este caso y comenzamos a sumar todo lo que tenemos acá. 20 menos 26.1 menos 24.8 más 15, que en este caso tenemos un resultado negativo de menos 15.9 newtons. Y hacemos exactamente lo mismo que tenemos acá, pues vamos a tener que sumarlo. 0 más 15 menos 31.6 menos 26.1, que equivale a un valor de menos 42.7 newtons. Bueno, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora vamos a comenzar, ¿sí?, a encontrar con esta sumatoria, ¿sí?, con esta sumatoria de componentes tanto en X como en Y, vamos a encontrar nuestro vector resultante. Y en este caso pues vamos a aplicar una pequeña ecuación, que es lo que tenemos acá. ¿Te recuerda algo esto? Exacto. Es conocido también como, en este caso, es solamente una adaptación que tenemos con el teorema de Pitágoras, que obviamente no lo conocemos de esta forma, o la ecuación del teorema de Pitágoras no se transcribe de esta forma, o las letras en este caso no son estas, ¿verdad? Pero vamos a considerar en este caso que esta ecuación la vamos a adaptar para poder encontrar nuestro vector resultante. Y nos dice que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del vector resultante en X, que en este caso es esto que tenemos acá, pero lo tenemos que elevar al cuadrado, más el resultado de Y, o el vector resultante en Y, que es lo que tenemos acá, pero también elevado al cuadrado. Bueno, en este caso pues vamos a cambiar los valores y decimos que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 15.9 newtons al cuadrado. ¿De dónde salió esto? Pues salió de acá, ¿verdad? Porque nos están pidiendo el vector resultante en X, o la componente resultante en X, ¿verdad? Que es de menos 15.9 newtons elevado al cuadrado, más, en este caso, la componente o el resultado de la componente en Y, que es de menos 42.7 newtons elevado al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado estos coeficientes numéricos y nos vamos a percatar cómo van a quedar. De elevar menos 15.9 newtons al cuadrado, tenemos 252.81 newtons al cuadrado positivos. ¿Por qué positivos? Porque todo coeficiente numérico negativo elevado a un exponente par, ¿sí?, mucho ojo, no solamente al cuadrado, ¿sí?, elevado a un exponente par, siempre debe de quedar de forma positiva, ¿sí? No te vayas a equivocar al momento de estar trabajando esto, ¿sí? Y luego tenemos más, elevamos esto que tenemos acá y tenemos 1823.29 newtons al cuadrado. Aquí en este caso pues solamente tenemos una sumatoria, vamos a sumar y tenemos un resultado de la siguiente manera. Vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 2076.1 newtons cuadrados. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar la raíz cuadrada de este coeficiente numérico, que en este caso nos percatamos que es de 45.56 newtons. Ese es el valor de mi vector
resultante, ¿sí? Ese es el valor de mi vector resultante. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente lo que tengo que hacer en este caso, ya se me estaba adelantando la ecuación, pues vamos a trabajar en este caso una nueva ecuación. ¿Para qué? Para poder encontrar el ángulo de elevación que posee este vector resultante. ¿Cómo lo encontramos? Pues lo vamos a encontrar a partir de esta ecuación. Tangente del ángulo va a ser igual al valor absoluto, ¿sí?, de el vector resultante en y dividido el vector resultante en x. Bueno, o en otras palabras, las componentes que tenemos de resultado en cada una en y como en x. Valor absoluto, mucho ojo. Si son negativos, pues los tenemos que convertir a positivos. Por ello se le dice valor absoluto. No vamos a tomar en cuenta el signo. Mucho ojo con esto, ¿sí? Y tenemos tangente del ángulo va a ser igual a menos 42.7 dividido 15.9. Al momento de operarlo, pues vamos a encontrar que la tangente del ángulo, ¿sí?, si dividimos menos 42.7 dividido menos 15.9, obtenemos un 2.69. Mucho ojo, si dentro de nuestra división nos da un signo negativo, vuelvo a repetir, es un valor absoluto, por lo tanto yo tengo que transponerlo como un positivo, ¿sí? Porque yo no voy a tomar en cuenta el signo. Mucho ojo con esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo único que tenemos que hacer en este caso, pues es transponer, ¿sí? Yo necesito encontrar el valor del ángulo, por lo tanto voy a aplicarle el inverso a la tangente, que en este caso voy a transponerlo. Quedaría 1 sobre tangente, pero yo no puedo dejar 1 sobre tangente, por lo tanto, pues yo voy a convertir en este caso el inverso de la tangente, que es, en este caso, el valor del ángulo va a ser igual a tangente menos 1 de 2.69. Esto lo podemos aplicar dentro de nuestra calculadora y al momento de aplicarlo, pues nos vamos a dar cuenta que el ángulo corresponde a 69.58. Mucho ojo con esto, ¿verdad? Porque este ya es el ángulo de elevación que posee mi vector. Por lo tanto, pues ahora voy a comenzar a graficarlo, porque si no lo grafico no doy a conocer los datos que acabo de encontrar y mi respuesta quedaría incompleta. Así que vamos a graficar en esta parte de arriba que tenemos el vector resultante. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano, trazamos nuestro vector resultante en x, que es la sumatoria de las componentes, que en este caso es de menos 15.9 newtons. Trazamos asimismo la de y, que en este caso es de menos 42.7 newtons. ¿Sí? Y vamos a marcar, en este caso, un eje paralelo para que podamos marcar nuestro vector resultante. Nuestro vector resultante, pues este valor que tengo acá, 45.56, que es el resultado que yo encontré, y vamos a señalizar el ángulo que posee. El ángulo que posee es de 69.58 grados, ¿verdad? Y es así como nosotros resolvemos una aplicación, ¿sí?, o un ejemplo de aplicación de vectores, ¿sí? En este caso, pues es sencillo, no es complicado, es bien sencillo, es bien facilito. Así que hasta aquí te dejamos, nos vemos en un próximo video. Sin antes recordarte que te puedes suscribir a este hermosísimo canal y nos vemos en una próxima.